poco tips que yo hago para crear personajes, ya sea dentro de un universo, dentro de tu propio mundo, lo que sea. La verdad, vaya, donde los crees, que la verdad es espectacular. Tengo una pequeña lista. La verdad es que creo que voy a ir añadiendo cada vez más y más puntos, porque hay algunos que aún no los he puesto y es como que los quiero poner, pero no me sale la palabra ahora mismo. La creación de personajes, a mi parecer, es bastante sencilla. Lo que pasa es que luego la interacción de personajes es más difícil. Porque si ya tienes un personaje y a lo mejor no sabes cómo cuadrar dos o más personajes que ya tienes creados, la relación que tienen, eso es lo complicado. Cómo cuadrar la relación. Ya si son compañeros, si son amigos, cómo cuadrar esa relación y que no os metes lío, por así decirlo. Esa es la parte más complicada, pero la creación de personajes como tal no es difícil. A mi parecer no es difícil. Porque tú vas sacando ideas y al final con esas ideas creas un personaje súper fácil. Por ejemplo, tengo aquí una lista y dependiendo del color que tiene es como un punto más importante o menos importante. O un punto que a lo mejor puedes meter, pero todo dependiendo de cómo sea la historia, el mundo, la adaptación, dependiendo de cómo sea todo. Porque a lo mejor si haces un fanfic sobre a lo mejor Harry Potter, tienes que saber qué poderes le metes, qué habilidades tiene, todo dependiendo de qué mundo sea. Porque, por ejemplo, en Percy Jackson tienes que pensar qué armas usa y qué poderes tiene. Porque todo dependiendo del padre que tenga o madre, tendrá unos poderes u otros. Y dependiendo de cómo sea el personaje, va a usar en ese mundo unas armas u otras. Hay muchas armas que usar en las guerras en Percy Jackson, pero tienes que pensar en unos en concreto. Por ejemplo, las 4 cosas más importantes en lo que tienes que pensar primero de tu personaje es el nombre, la edad, obviamente. Que si haces un chico de 14 tienes que pensar en un chico de 14. O si haces a una chica de 16, piensas en una chica de 16. Luego la personalidad, dependiendo de cómo sea la personalidad, el aspecto. La personalidad y el aspecto van muy ligados entre sí, porque tú, si ves a una persona que a lo mejor es más emo, va como con el pelo mucho más tapándole, mucho más encorvado, más como cerrado. No sé, yo no sé si es así la gente, la verdad, lo veo desde mi punto de vista, que era así como un poco así yo. No era emo, la verdad, creo que simplemente es como deprimida. Pero eso. La personalidad y el aspecto van muy ligados entre sí. Entonces, si piensas en cómo es la personalidad, piensas en cómo es el aspecto. A lo mejor si quieres que tu personaje sea más popular, pues a lo mejor, por ejemplo, típica serie americana, es una chica rubia con el pelo largo y ojos azules. Y es como que tiene un cuerpazo y no sé qué. El típico chico popular suele ser bastante musculoso, jugador del equipo de fútbol, como que va con marcas, como que va como súper bien peinado, con tipo tupé o algo así, pero súper bien peinado siempre. Todo dependiendo de cómo sea la personalidad, va al aspecto. También hay que tener en cuenta, ya cuando tienes, pues si el aspecto de la personalidad, el nombre, la edad y claramente el género del personaje, pues tienes ya lo que es la base de tu personaje. Luego, lo segundo, después de haber ya como formado tu personaje, tienes que formar su historia, su relación con otros personajes, que es que es ya la parte complicada. Pensar en cómo hilar la historia con la trama principal, con la relación que tiene con otros personajes. Que yo cuando estuve en un rol sobre Harry Potter, fuera del mundo de Harry Potter, era lo complicado, la relación que haces con otros personajes, con otras personas del rol. ¿Qué relación tienes? ¿Cómo te relacionas? Porque
tú la historia, pues, si piensas en cómo es, o sea, y con historia me refiero a la historia que hay detrás, o sea, qué ha pasado desde el nacimiento hasta el punto en el que estás actualmente. Por ejemplo, si tu personaje es una chica de 16 años, ¿qué ha pasado antes en su vida para que sea como es ahora? Por ejemplo, si es una persona tímida, ¿qué ha pasado en su vida para que sea tímida y tan reservada? Yo, por ejemplo, en el rol, pues era una chica que es como que era desconfiada de todo el mundo porque ella era descendiente de vampiros, entonces tenía parte de vampiro, tenía parte de sangre vampiro en ella. Y claro, en el mundo de Harry Potter es como que está súper discriminado el tema de las criaturas mágicas. Así que es como desconfiaba de absolutamente todo el mundo. Era como súper orgullosa porque a ella le gustaba su familia y era súper orgullosa. No se fiaba de absolutamente nadie. De absolutamente nadie. Y siempre era como que estaba ella a su rollo. Si no se fía de nadie, sí puede tener alguna clase de relación, amistad así, pero no llega a ser nada más. Y luego como puntos aparte que puedes poner para como que tu personaje tenga más... darle ese toque a tu personaje de es que a mi personaje no le gusta esto o le gusta tal cosa. A mi personaje no le gustaba nada la discriminación, pero nada, porque en el mundo de Harry Potter es como que se discrimina mucho las criaturas mágicas. ¿Cuáles son las aficiones? Si le gusta montar a caballo, por ejemplo, en un mundo normal, si le gusta montar a caballo, si le gusta nadar, si le gusta correr, montar en bici, qué le gusta, cuáles son sus aficiones, qué es lo que le disgusta completamente o lo que odia, cosas así. Y por ejemplo, también habilidades. ¿Qué habilidad tiene? Si es bueno en una escuela, por ejemplo, si es bueno en ciencias, si es bueno en letras, si es bueno en temas sociales, si es bueno en artes, en qué es bueno. Pero sus habilidades. Y luego ya temas aparte, que se me explayó mucho es porque quiero explicarlo todo bien. Bueno, y luego temas aparte que puedes meter. Por ejemplo, estuve pensando en crear personajes dentro de series que he visto antes, ya sea cuando era niña, adolescente, series que me han gustado y me han llamado la atención. Por ejemplo, con el tema Monster High y Ever After High, están ligadas entre sí. Por ejemplo, en Monster High, de qué especie es, si es un vampiro, si es un hombre lobo, si es un cíclope, qué clase de especie es. En Ever After High, si es real o rebelde, en qué bando está. Si es, por ejemplo, en Percy Jackson, también en qué bando está, si es de los buenos, si es de los malos, si es griego, si es romano, si es nórdico. Dentro de ese mundo, de qué clase es, lo que he dicho de armas, poderes, lo que tenga. Bueno, luego un montón más de cosas que a ti se te pueden ocurrir dependiendo de cómo sea tu mundo, que todo va ligado entre sí. Con el tema de Percy Jackson, lo que he dicho de familia, pues claro, tienes que pensar en cuál es tu padre o tu madre divino. Si tienes hermanos semidioses o si tienes hermanos mortales. Porque puedes tener hermanos mortales que no... O sea, como hermanastros mortales. Hermanastros semidioses. Puedes tener un montón de familia entre sí que tienes que relacionar y tienes que ver cómo luego es la relación social entre ellos. Entonces, las partes más complicadas son eso, la historia, la relación, la familia, luego darle coherencia a tu personaje, pero en sí la creación no es tal. Porque yo, por ejemplo, me pongo que si el mundo de Harry Potter, por ejemplo, pues mi personaje va a ser con el pelo oscuro, ojos rojos, bueno, por ejemplo, el personaje que creé en el rol es con el pelo castaño, corto,
tiene ojos rojos, piel pálida, 17 años. Bueno, lo que he dicho es como muy cerrada, presumida en sí, es como que es bastante presumida. Bueno, presumida no, más bien es como muy orgullosa, entonces se siente orgullosa de todo. Que siempre su postura es como pecho para afuera, porque yo soy muy orgullosa. Como así más o menos como estoy puesta, con el pecho para afuera, mostrando que yo estoy orgullosa y nadie me va a hacer nada malo. Porque como se metan conmigo, les meto un cate. Y eso como es el personaje en sí. Y yo con este personaje a lo mejor estuve pensando una semana cómo era su historia, sus cosas. Mi personaje era la caña. Lo que pasa es que ese rol se fue un poco a la mía. Porque era de Discord, no... O sea, como que no lo cuadraban bien, no tenían mucho control los administradores. Entonces al final es como se fue a la mierda. Y yo intentaba crear una buena relación con otras personas, pero es complicado montar una relación así cuando... Muchas veces cuando yo intentaba rolear dentro de ese mundo, nadie hablaba conmigo, es como que no había nadie con el que pudiera hablar. Entonces es complicado cuando intentas rolear y no hay nadie dentro de un servidor de Discord. Es un poco complicado. Pero eso, la creación de personajes como tal no es difícil. Lo difícil es cuadrar... Uy, me entra el hipo. Lo difícil es cuadrar la historia con la de otros personajes. Bueno, y esa, bueno, prácticamente esas son las cosas más importantes de los tips que yo veo para crear personajes. Que como tal la creación de personajes no es difícil. Es eso, el encuadre es cuadrar tu historia con la de otros personajes. A lo mejor tú te creas una historia y luego no tiene nada que ver con la historia que tiene otra persona y no congeniáis entre sí y tú quieres que congenien. A lo mejor tienes que adaptar eso, las historias, para que congenien. Y eso. Así que yo ya con esto, habiendo explicado mis puntos de vista de creación de personajes y tips que yo uso, que encima lo he puesto por colorines, aunque parezca todo como muy igual, pero son distintos colores. Más importante, menos cosas que puedes meter o no, y cosas que metes si dependiendo del mundo en el que tú estés. Así que yo ya con esto me despido, así que chao, me ponéis en los comentarios cualquier cosa y yo me despido. Chao.